¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo Versus LinkedIn Live en directo que he decidido meter y ahora os contaré por qué dentro del paraguas Autoritas. Y hoy vamos a hablar ni más ni menos que de comunicación. Y para hablar de comunicación, pues he invitado a una persona que sabe de comunicación y que a mí personalmente pues me gusta mucho cómo comunica. Y vamos a hablar de un montón de cosas que habéis ido dejando en comentarios, en los posts de LinkedIn, en el propio evento y que vais a seguir poniendo por aquí en comentarios. Así que os invito a que lo hagáis desde ya, saludéis para que vea quién estáis y yo proyectaré absolutamente todo. Pero como os decía, hoy no voy a estar solo, tengo un súper invitado y voy a presentarle ya y voy a hacerle subir aquí conmigo. Bienvenido, Jesús Pérez. ¿Cómo estás? Wow, vaya presentación. Gracias, gracias Jesús. Lo de súper, encantado, encantado. La verdad es que, pues, como siempre te digo, ¿no? Ese feeling que hubo cuando nos conocimos, la verdad es que vamos, fue algo, no sé cómo decirlo, humilde, honesto y yo es lo que más valoro cuando conecto con alguien. O sea que gracias por estar, vamos, por invitarme y Nada, gracias a ti por por estar disfrutar de la aquí. charla. Y de hecho el feeling es mutuo porque en el post de hoy, que ya desvelaba tu identidad, que en el original no lo hice, pues si he destacado algo es tu enfoque en la comunicación, ¿no? Porque tienes un estilo muy sereno, muy humilde. Y hoy vamos a desgranar un poquito más. A ver, el versus que te toca hoy, que lo hablábamos mucho tú y yo, para mí es de lo más difícil y de lo más fácil, porque comunicar versus hablar no tiene mucho dilema, ¿no? Ahora bien, si piensas en lo que hacemos en el día a día, como había mucho comentario en el vídeo de introducción y que la gente nos decía, pues estamos más por alguna razón en el hablar que en el comunicar, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poco tú cómo entiendes este versus. De hecho, ayer leyendo los comentarios me hizo reflexionar bastante, sobre todo en el aspecto había una persona, no recuerdo ahora el nombre, que decía, esto es muy similar a lo de escuchar o oír. Pues es cierto, ¿no? Y Vicente muchas lo dijo. veces comunicar va más de escuchar que de hablar. Porque, bueno, pues me acuerdo en la facultad, ¿no? Lo típico, pues conoces a alguien nuevo y pues tienes un día raro, ¿no? Y al final lo que haces es le sueltas tu rollo y la otra persona te suelta tu rollo, ¿no? Lo hablábamos el otro día fuera de cámara. Y al final comunicar es más que eso. Al final ostras, es que me estoy sintiendo escuchado por la otra persona. O sea, estoy hablando y estoy conectando con él. Estoy disfrutando de la conversación. Y yo creo que no hay mayor placer como humanos de sentirnos conectados con la otra persona, sentir que nos está escuchando, sentir que es una conversación honesta, donde estamos disfrutando los dos, porque realmente cuando estás hablando con alguien y la otra persona está pensando lo que va a decir y os pisáis y realmente o te quiere vender algo o eso al final se nota, ¿no? Y desde mi punto de vista comunicar no es más que pues precisamente eso, conectar, disfrutar de la conversación. Y si no es la persona idónea, no has conectado con ella, pues no pasa nada. Al final no vamos a gustar a todo el mundo. Esa es una de las claves que a mí me costó su aprendizaje. Me costó aprenderlo, pero ahora lo tengo marcado a fuego. Es imposible gustarle a todo el mundo, porque al final pues, tenemos unas determinadas características. Claro. Totalmente. Y dices, y abres mucho melón, ¿eh? Porque hablas de la necesidad de venta, la urgencia, el disfrutar de esa conversación, del momento, estar presente en el momento y atento, el balance entre comunicar y escuchar. Y no sé, a mí me lleva todo un poco a... Bueno, son muchas reflexiones, son muchos melones, pero ha habido varios comentarios de varias personas que lo decían, ¿no? Vivimos en un momento que, y varios de tus apuntes yo creo que nos llevan a eso, vivimos en un momento que, pues todo es urgente, ¿no? Todo es para allá, todo es vender, todo es... Me toca publicar, ¿no? Había quien decía por ahí, a veces ya no sabemos si estamos disfrutando, si estamos publicando porque realmente queremos hacerlo, sentimos que tenemos algo que comentar, yo mismo lo dije en el post, ¿no? O es que toca, ¿no? Lo dicta un contenido editorial, un calendario editorial o tenemos necesidad o urgencia. Entonces, claro, en la comunicación, como nos han enseñado de pequeños, hay muchos elementos, ¿no? Hay el contexto, el emisor, el receptor, el canal y tal. Pero, pues empecemos por el contexto. Vivimos en ese momento de urgencia, de tener que contar, vender, hasta tal punto que ya
no podemos ni disfrutar de algo tan básico y tan humano que es la comunicación? Pues mira, hoy estuve en un congreso de marketing digital en Pontevedra, se llama Fluor, y estuve en un taller de Javi Consuegra, que bueno, es experto en LinkedIn, y curiosamente, vamos, yo creo que es un ejemplo claro con respecto a lo que tú estás hablando, ¿no? De esa premura, de ese... al final tengo que publicar porque tengo que publicar. Al final parece que si dejas de publicar un día o dos o una semana, pues ya vas a dejar de ser visible para tu cliente. Claro que es importante publicar, al final tenemos que estar en la mente de nuestro cliente, ¿no? Pero él decía que muchas veces le venía a algún cliente que, oye, es que yo quiero conseguir X leads en X tiempo y quiero venderle de esta manera y ¿no? Al final era todo para hoy, rápido, y le dice, oye, no, es que yo no funciono así, o sea, mi estrategia es, pues, cualificar al cliente, conectar con él, ir paso a paso, ¿no? No automatizar por automatizar y enviar, pues como sucede, ¿no? Que a veces nos llegan mensajes que es que realmente ni siquiera se han molestado en ver nuestro perfil. Un mensaje automatizado donde realmente pues tú lo ves y ya ves que es spam. Pero otra cosa es cuando intentan conectar contigo, realmente ves que bueno, se han preocupado en ver a qué te dedicas y se han preocupado en ver si te pueden ayudar, que yo creo que es una de las claves. O sea, vender no es nada malo, ¿no? Que ya estoy abriendo otro melón, Sí. que soy muy de abrir melones. Y que al Menudo pan nos final... hemos juntado. Sí, hasta las 9 ya. Entonces, el tema desde mi punto de vista y tratando de hilar un poco todo lo que acabo de comentar, yo creo que es calmar un poco esa ansiedad que tenemos de todo para allá, ¿no? Que al final, pues yo creo que los millennials tenemos esa necesidad, somos, bueno, pues los constantes estímulos que hemos recibido a nivel tecnológico, yo creo que hace que necesitemos todo para allá, ¿no? Si un producto de Amazon no llega al día siguiente, pues ya es mucho para nosotros, cuando antes estábamos acostumbrados igual a esperar 15 días. Y yo creo que con la comunicación pasa lo mismo. O sea, le enviamos un mail y tenemos la necesidad de que ya nos respondan. Si no nos responden, pues nuestra mente nos empieza a enviar mensajes negativos en plan, uy, es que no lo he hecho bien, uy, es que, pues al final todo es un proceso. Y yo creo que hay que tener esa calma. O sea, lo que recojo es, para disfrutar de la conversación con otro, tenemos que estar tranquilos, en paz y ser capaces de disfrutar del propio contexto, primero con nosotros mismos, ¿no? No tener una urgencia de ir a por algo, ir con algo preconcebido, pues eso, a tener que, con la presión de vender algo o de esta conversación tengo que sacar esto, sino más a dejarte llevar, a fluir con la conversación, a disfrutarla. Y bueno, a entender que no es una cosa de uno, es una cosa de más de uno, ¿no? Justo. Y bueno, a ver, voy a dejar varios de los melones que has abierto, los voy a dejar para luego porque me apetece recogerlos después. También había comentarios de personas que lo mencionaban, ¿no? El tema de vender, como hemos tocado algo, el tema de lo digital, o sea, eso si ya se nos complica el versus en offline, si ya metemos el mundo digital, pues tremendo, ¿no? Pero luego iré a eso. Y mira, como se está animando la gente a comentar cosas y a publicar comentarios y tal, pues voy a proyectarles directamente y así pues vamos interactuando. Nos siguen saludando por Genial. aquí Cornelia, que se une a Cristina, que nos habían saludado ya. Bueno, Carolina apunta respecto a lo que estabas comentando, vivir el presente, que es bastante acertado. Y te dejo un par de comentarios. Uno de Laura que te lo lanza y te invita a la reflexión. Dice, la comunicación es honestidad, es ser genuino y conseguir tener conexión. Es cierto, sí. De hecho, a ver, yo estoy, o sea, soy presidente de un club de oratoria y Toastmaster se llama, y realmente cuando empiezas, ¿no? Parece que lo que buscas es un método. Buscas el método para comunicar mejor. Y bueno, pues dices, vale, voy a ver el método y ya está. Voy a probar, entonces empiezo a hablar, empiezo a comunicar de esta forma, uso estos tips, uso estas determinadas técnicas, uso determinadas determinadas frases que me pueden ayudar a conectar con la gente, ¿no?
Y muchas veces, pues, esas son las técnicas que usan determinados vendehumos, ¿no? Donde al final, pues, lo que buscan es usar determinadas técnicas o determinados cierres de venta o determinadas frases que lo que hacen, pues, es cautivarte, captar la atención. Pero si detrás no hay esa honestidad, ese ser genuino, ese ser tú mismo, ese sentirte cómodo con lo que estás diciendo, llega un determinado momento que salta la liebre, porque, bueno, pues como personas que somos, siempre estamos validando al otro. Es necesario. Cuando conoces a alguien, siempre estás validando si es bueno lo que hace, si te puede ayudar, si qué te va a aportar, ¿no? Siempre estamos validando a las personas, es algo innato en nosotros. Y precisamente por eso, pues el otro día, creo que hablando con Roberto Pérez Marijuán, me decía, ostras, estaba en una charla y me decía, joder, qué interesante este tío, qué bien comunica, qué bien lo hace. Bueno, después hablo con él y realmente era un personaje lo que estaba diciendo. No sé si fue contigo, bueno, no recuerdo exactamente con quién fue, quién me lo dijo, y me decía, es que realmente debe de ir alineado, es decir, no puede ser un buen comunicador si no está siendo honesto. Puede ser un buen speaker, puede ser un buen charlatán, donde al final entretengas a la gente, pero eso no va a generar relaciones a largo plazo. Lo único, pues eso, vas a generar pues una burbuja, un espectáculo, justo. Sí, un espectáculo. Sí. Bueno, te has aficionado al abrir melones, ¿eh? Ya asumo que esta conversación va a ser abrir melones y yo rescataré algunos. Me vais a perdonar si no todos. Me encanta lo que dices y hay mucho de lo que luego en la parte digital, sobre todo, quiero recoger porque has mencionado la palabra vendehumos y has mencionado la palabra autenticidad. Yo soy muy fan de esto. Y bueno, y yo creo que hay gran parte que tenemos que hilar ahí. Bueno, nos sigue saludando Patri, nos comenta por aquí, vamos a ver que no me quiero dejar ninguno. El proyecto de Laura nos dice Unice, cuando podemos persuadir es necesario saber comunicar. Cuando podemos persuadir es necesario saber comunicar. Cuando queremos persuadir, supongo que se refiere. Sí, claro, es que al final cuando estamos comunicando, normalmente tenemos un objetivo en esa comunicación, o bien que nos hagan caso, o bien conseguir, pues yo qué sé, incluso cuando queremos ir a cenar, en función de cómo digas ese mensaje, vas a conseguir persuadir o no. Oye, vamos a cenar, ¿os parece bien este sitio? Pero si dejas el melón abierto y les dices, ¿qué os parece si podemos ir a tal sitio o a tal sitio, y dejas la decisión en el grupo, pues probablemente igual decidís si alguien lleva la voz cantante, pero va a ser difícil, ¿no? Entonces, en muchos casos lo mejor es tomar la iniciativa. Venga, vamos a tal sitio, tal. Y en función de eso, pues habrá gente, no, es que no me parece. Bueno, pues ya está. Pero por lo menos habéis tomado la decisión. Y yo creo que persuadir va de eso, de liderar la comunicación con los demás. Sí, en la persuasión hay otro buen melón, como bien dices, y es un arte, ¿eh? Ese balance. El otro día lo comentabas en otro foro, Jesús, pues el arte de balancear pues esa naturalidad que dices que todos tenemos, ¿no? O sea, esa necesidad que todos tenemos de, bueno, pues de contar nuestros proyectos, de vender, pero hacerlo de una forma natural, que no sea forzada y que sea balanceado con la propia comunicación, con la propia conversación. El otro día además lo decías de una forma muy graciosa, pues mira, me gusta el formato, hablas, no sé qué, cuentas, invitas, vendes tu libro, tal, y quedó como muy gracioso. Para mí es un reto, es un arte a la vez y cuando, claro, yo creo que la clave es lo que estás diciendo, ¿no? Cuando vamos con la premisa de esto, de esta reunión o de esta conversación, tengo que sacar esto, tengo que vender lo otro, tengo que convencer a esta persona para que haga no sé qué. Entonces, lo que haces es cerrarte a otras de las hipótesis que hemos hecho antes, que es, estás presente, escuchas, estás atento, entiendes de verdad cómo puedo ayudar, porque entender cómo puedo ayudar no es, a ver, yo quiero vender mi moto, entonces me meto al perfil de X para ver dónde pone que quiere comprar mi moto. Y si no lo pone, me da igual. Claro. ¿No? Y un poco ser honesto con todo esto al final, ¿no? Pero quería sacar un poco ese balance que para mí es que al final, realza el comentario de Nuice. Al final, todo lo que acabas de decir, ¿no? De ese conectar con esa persona para tratar de ayudarle, va más allá del mero acto de la comunicación.
Y si nos vamos a los inicios de un emprendimiento donde buscas tu propósito, ¿no? Que esto ya es quizá más abstracto, y si no estás en ese proceso de emprendimiento, pues cuesta verlo, pero cuando buscas ese propósito de poder ayudar a personas, porque al final un freelance, un profesional, lo único que haces es resolver problemas, dolores de la gente, ¿no? Somos médicos al final, estás ayudando a una persona y cuando te vas a tu propósito y realmente conectas con él, esto te permite filtrar y saber a qué personas vas a poder ayudar y cuáles no. Aunque al principio es difícil, pero llega un determinado momento que ves, oye, es que yo no conecto con esta persona, yo creo que no puedo ayudarle. Y a veces es mejor, pues, dejar de lado, porque probablemente a largo plazo te suponga mayor sacrificio y suele venir los típicos problemas de, joder, es que mi cliente se queja del precio, es que mi cliente me da problemas todos los días. ¿Por qué? Porque probablemente no te esté valorando como profesional, porque tú igual no has no has mostrado tu autoridad, no te ve como una autoridad, no te ve como alguien que le puede aportar valor y simplemente te ve como un mero proveedor donde hay intercambio de dinero. Entonces, otra cuestión importante, ¿no? Totalmente. Es un tema además súper, es capital. El otro día lo comentábamos desde otra perspectiva. Esa no comunicación puede ocurrir por muchas cosas, ¿no? Y ahora voy a proyectar un comentario que da otra de esas razones, pero puede ocurrir por lo que estás contando. Pues eso, falta de entendimiento en la propuesta o en el te puedo ayudar con esto, no te puedo ayudar con otro. Tipos de personalidad, comentábamos el otro día, hay personas que sencillamente no se entienden con otras y tampoco hay que culparse, ¿no? Hay personas que son más abiertas, hay personas que son más cerradas, hay personas que son más, no sé, pues que basan todo más en datos, en hechos, en pruebas, y hay otras que son pues más de dejar fluir las emociones, los sentidos, la intuición. Y bueno, y al final hay más feeling, menos feeling. Luego yo creo que hay una capa racional en la que la comunicación, por supuesto que es transversal a todas, pero que se asienta en la que, joder, pues con respeto, con educación, con estas cosas que nos armamos, pues podemos tener un impacto positivo en el otro lado, ¿no? Pero hay factores que, por supuesto, que lo pueden tirar por tierra, ¿vale? Otro que se me ocurre, porque lo estoy viendo en los comentarios, y voy a publicar dos, es esto que dice Cristina, que es fundamental escuchar, saber escuchar, pero claro, aquí te lanzo un reto que lanza Javier, que es difícil comunicar cuando en un momento levantas la cabeza y solo ves persona mirando sus pantallas. Casi parecen molestas a comunicar. Voy a levantar yo la cabeza a ver si estás tú mirando tu pantalla, Javier, porque es vecino mío. Ah, qué bueno. Y espero que no lo diga por mí. No, pero es muy cierto esto. Y quizá lo hilamos con la parte digital, ¿no? ¿Estamos presentes o no estamos presentes? Porque es que a veces parece que es más importante mirar Instagram que atender al que te está hablando a 2 metros. En una duda, lo que plantea Javier es mirar hacia pantallas del móvil en un evento presencial o mirar a la pantalla cuando estás en un evento online, que es que ahí es inevitable mirar a la pantalla. Yo lo he entendido estando en persona, que al final y que están viendo el móvil. Sí. Es complicado. Yo creo que ahí también es... yo antes era muy de echar la culpa al otro y ahora me echo la culpa a mí mismo. Es que algo no estoy haciendo bien para conectar con ellos. Porque al final, pues si están viendo la pantalla es que o se están aburriendo o no has hecho un trabajo de saber cuál era lo que a ellos les inquieta, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en el evento que yo he estado, en Fluor, la primera charla genial, varias geniales, ¿no? Y llegó una que no voy a decir cuál es, pero que realmente percibías que era una charla genérica, que no estaba adaptada al público que allí estábamos. Entonces, si realmente no conectas con las inquietudes que tienen esas personas, imagínate, no es lo mismo dar una charla de LinkedIn a profesionales autónomos que pues van a tener una serie de inquietudes. Si tú le hablas de aquellas inquietudes que ellos tienen, simplemente con adaptarlo un poco a lo que ellos necesitan, es que cambia un montón el discurso, ¿no? Y a veces pues estamos acostumbrados a ese monólogo donde estás 45 minutos escuchando a alguien y no hay interacción. Y bueno, yo en el online es que no lo concibo.
o sea, en mis formaciones trato de cada 7-10 minutos que haya algo de interacción, porque si no, es que, vamos, se te duermen. Y aparte que hay miles de distracciones online. Y en presencial, pues yo me guío mucho por los tiempos de las charlas TED, ¿no? Esos 12-15 minutos que hasta ahí está el límite de la capacidad de atención. A partir de ahí se nos va. Y como no uses recursos, pues yo qué sé, lo típico de recapitular, que alguien, si es una formación, recapitular y decirles, oye, ¿por qué no decidme con vuestras palabras lo que os acabo de contar? Ostras, eso te da muchísimas pistas. Acabas la formación aprendiendo un montón de ellos y sabiendo también de cómo tu mensaje está llegando, porque a veces estás transmitiendo algo y no se está entendiendo y tú todo convencido de que se está entendiendo. Sí. Qué buen punto ese, porque, claro, todo el mundo cuando lanzábamos el Versus decía, no, hombre, claro, comunicar es más amplio, es más grande, es más profundo, tal, pero todos caemos en el hablar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una charla, una presentación que por naturaleza no es muy natural, ¿no? A todos, a quien más, quien menos, nos tensa, nos tensa algo. Y ahí, Sí. porque asumes tú que tienes esa responsabilidad, ¿no? De dar una charla X de 10 minutos, hacer una masterclass de 1 hora, hacer una entrevista de media hora, lo que sea. Y fíjate que se nos olvidan estos recursos, ¿no? Me decía un directivo hace años, oye, ¿cómo? Yo le pregunté, ¿cómo sabes tal cosa? Y siempre me respondía, he preguntado. ¿Cómo has conseguido esto? Lo he pedido. ¿Cómo sabes tal? Lo he preguntado. Y se nos olvida esto, ¿no? Entonces dices, joder, tengo yo que comunicar, pero claro, es que la comunicación no es solo el hablar y puesto en esa situación que a lo mejor es un poco más antinatural, ¿no? O más tensa, nos incomoda un poco más, pero se te olvida esto de, oye, ¿qué has entendido tú de esto? O cuéntamelo con tus palabras, o ¿qué preguntas me harías sobre esto, no? Es que son recursos que tenemos muy a mano y se nos olvida porque nos autoimponemos la presión de la comunicación, ¿no? Ahora ya olvidándonos un poco de ese vender y tal y poniéndonos un poco en este rol de tenemos que comunicar y nos pone un poco nerviosos. Hay que, no sé, que todo demás que haces, ayudas a emprendedores a comunicar mejor y demás. ¿Qué más herramientas podemos tener? A mí, si hablamos de online, a mí lo que me gusta mucho es herramientas como Menti, por ejemplo, que te permiten pues, extraer feedback en directo. Pues, por ejemplo, estás finalizando el evento y hay una cosa muy chula que me gusta hacer, que es básicamente decirle, contadme en una palabra lo que os ha parecido este evento. Y te lo ponen, van poniendo en la aplicación, tú le pasas el enlace y en pantalla va apareciendo una nube de palabras con las palabras de la gente. Entonces, la gente se siente identificada y dice, ostras, qué chulo, tal. Y ese tipo de recursos, pues, son interesantes, ¿no? Para hacer más dinámico. Pero yo creo que quizá la clave, lo más importante es ese feedback inicial. Conocer realmente lo que ellos necesitan, porque eso te va a dar pistas para saber cómo enfocar la conversación. Y después, pues, hay herramientas, otro tipo de herramientas, pero como por ejemplo, hacer pequeños grupos donde interactúen entre ellos. A mí me gusta mucho generar ambiente de grupo cuando estás haciendo una formación, por ejemplo. En una charla, pues, es más complicado porque suele ser más bien un monólogo. Depende, ¿no? O sea, depende del enfoque que le des, pero en las formaciones, cuando quieres que haya interacción y que la gente se suelte, porque yo creo que nos diga la audiencia, ¿no? Pero yo creo que siempre tenemos más defecto de que hablen, o sea, nos cuesta más de que hablen que se nos vaya de madre eso y que empiecen a hablar por los codos. Yo creo que no suele ser así, ¿no, Jesús? Sí. Eso es lo habitual. Totalmente. Entonces, fomentando esa especie de crear un lazo, ¿no? Conociendo un poco más, haciéndolos interactuar, generando que se sientan cómodos, que se sientan partícipes. Al final, yo no soy ningún gurú delante de ellos, simplemente soy una persona que, bueno, pues les voy a transmitir una serie de conocimientos y que espera aportarle valor para aplicarlo. Pero es que muchas veces, y esto va de melones, ahora voy a abrir una sandía, muchas veces hay gente en tu clase que sabe más que tú de un determinado tema. Pues aprovéchate de esa persona y ponla en valor. El otro día estaba dando una formación de tema de landing pages y había una persona que se dedicaba
a marketing digital y, ostras, es que era community manager y entré en una parte de eso, de redes sociales. Pues no voy a mostrarme que sé más que esa persona. ¿Para qué? Si al final ella es experta en ese tema. Pues voy a abrirle el melón a ella y que cuente, ¿no? Y al final se siente útil y eso genera más conexión. Entonces, yo creo que es otra de las claves, el hacer partícipe a los alumnos o a la audiencia. Sí, y con cierta humildad, que no es sencillo, pero bueno, es una de las claves. Mira, esa sandía sí que la voy a recoger y además de forma empática, que es otra de las cosas que nos dejabas al principio, porque hoy justo estábamos hablando, mi pareja y yo, con la tutora de mi hija, ya que veo que tus hijos quieren participar del directo, pues saco Sí, yo también... acaba de llegar del parque, o sea que vais a escuchar... es un momento siempre un pelín tenso. No pasa nada. A mí, tú relájate, que yo, es pequeñita, con lo cual... como te estoy entendiendo, pues voy a intentar hacer que la audiencia se sienta también cómoda, incluido el invitado. Ya me resulta raro que con, no sé, 20 o 25 lives que llevo todavía no haya aparecido ninguno mío por aquí, pero bueno, ya los conoceréis. Pues justo hablábamos con la tutora de mi hija, ¿no? Y mi hija es muy perfeccionista y nos decía, es que claro, hay muchas veces que les pedimos que hagan algo y ella en la mesa ve que a lo mejor otro ya lo ha terminado y entonces ella ni se pone y entonces dice, no, pero es que el otro ya lo ha terminado. Y estábamos hablando de eso, ¿no? Joder, pues lo que en su caso pues genera no sé, ese perfeccionismo o pues a lo mejor la presión social y tal, versus lo que podría ser oye, pues si tengo yo dificultad en esto, aquí tengo a alguien que sabe hacerlo, podría preguntarle, ¿no? Podría aprovecharme de eso para saber, ¿no? Y bueno, ya parece que tu hija está más tranquila. Entonces me vuelvo al mundo de los adultos y voy a hacerlo con un comentario de María, que me parece bueno, si nosotros hemos abierto una sandía, esto ya no sé qué es, una calabaza. Este es de estos comentarios que casi me tengo que asomar para leerlos. Dice, la comunicación es la base de las relaciones interpersonales, ya sea para generar relaciones profesionales, más allá de la venta, el trabajo en equipo, por ejemplo, para incrementar la productividad, evitar conflictos, etcétera, o relaciones personales, amistad, familia, sentimental. Y es que a mí este comentario, más allá de lo que quieras incidir tú, Jesús, me recuerda a que somos uno, pero estamos en muchos planos. Estamos en el plano personal, en el profesional, estamos en el plano offline y online. En el contexto de una empresa, por ejemplo, estamos en el plano dentro-fuera, ¿sabes? Entonces, muchas veces lo que publicas en una red como LinkedIn, pues dentro puede ser malinterpretado o al revés, si dices algo fuera que dentro, o sea, que de cara adentro es pues, tendiendo a más confidencial o algo así, pues puede suponer un problema. El offline o online, pues, mantener esa congruencia entre esos planos distintos, por ejemplo, el que saca María, que es profesional, personal, es siempre un reto, ¿no? Entonces, claro, tú has hablado varias veces de esa congruencia, en los comentarios iniciales también salía, con todos esos planos y avatares que tenemos y o sea, al final estamos jugando de alguna forma el rol del actor, ¿no? De esa charla que decías antes. ¿Cómo se trabaja esa congruencia entre los múltiples planos que tenemos a día de hoy? Buah, es un tema complejo. Yo creo que al final es un tema de desarrollo profesional. Ir buscando tu camino y aquellas situaciones que te hagan sentir más cómodo, tanto en tu trabajo, ¿no? Al final, pues, la vida va de probar. Perdón, la vida va de probar, ¿no? Va de, pues eso, empiezas en un sitio que acabaste allí, no sabes por qué, porque igual tenías salida profesional y empezaste a trabajar y ves que no te gusta, entonces de repente pruebas en otro sector o pruebas en otra, bueno, en otro tipo de empresas y dices, anda, pues esto me gusta bastante. Y ahora, ¿por qué no pruebo a hacer yo algo por mi cuenta? ¿no? Y al final vas descubriendo aquellas fortalezas, aquellas cuestiones que se te dan bien y dices, esto es interesante, pues voy a seguir por aquí, voy a seguir este camino. Y conforme vas siguiendo ese camino, te vas dando cuenta, por lo menos desde mi experiencia, te vas dando cuenta de que, anda, conforme vas siendo más congruente y respetándote a ti mismo, y es un trabajo al final de autoestima, de desarrollo profesional, vas descubriendo que vas conectando con personas que cada vez están más alineadas con tu yo real. Y eso al final pues es una espiral, ¿no? Vas conociendo más gente, vas pudiendo desarrollarte de forma personal y de forma profesional y cada vez más tu yo real se acerca
a tu yo profesional, digamos, de alguna manera. Pero es un trabajo, pues de eso, de pararte, de coger papel, boli y ver qué se me da bien, qué hago yo bien en mi día a día. Preguntarle a la gente, oye, ¿y yo qué hago bien? Porque a veces es difícil saber lo que hacemos bien, es complicado. Si nos preguntan qué haces bien, pues, no sé, poner la tele, ver Netflix. Claro, hay que pararse a pensar y reflexionar. Claro. Yo soy muy de reflexión, muy de parar. Antes no lo era y he descubierto que ahí está pues, una vía para conocerse mejor, para parar y precisamente en relación a lo que decíamos antes, vamos demasiado rápido y nos olvidamos, a veces pensamos en miles de cosas y nos olvidamos de nosotros mismos. Sí, no, yo creo que es la clave. Autoconocimiento es la estación de partida, está claro. Sí, con tu permiso voy a añadir algo aquí que has apuntado ya al principio, que es esa herramienta del pensamiento crítico que en un momento dado pues puedes decir, oye, pues que con esta persona no hay mucho feeling, no hay, sabes, que esto nos va a pasar porque pues, al final es muy complejo, o sea, vivimos en ese múltiple plano profesional, personal, dentro, fuera, online, offline, en el que sí, claro, tú estás en el camino de autoconocimiento, porque siempre estamos en el camino. Pero bueno, crees que tienes un cierto nivel ganado. Pones tu mejor intención del mundo y siempre te vas a encontrar personas que no estén en el mismo canal de comunicación que tú, que no tengan el mismo enfoque, personalidad, que no te quieran entender, que no te quieran escuchar, que no estés llegándole a comunicar tú bien y tampoco tenemos que derribar todo por eso, ¿no? O sea, esa herramienta que me pareció muy potente de decir, bueno, no pasa nada, si no se le puede gustar a todo el mundo y nos lo vamos a encontrar, pues como decía María, dentro del plano personal, dentro de los proyectos, dentro del lado cliente, dentro de los equipos. Pues es que hay veces que no. Y tenemos siempre la herramienta a nuestro lado de, bueno, pues ojalá, de mejorarlo si se puede, pero también de decir, bueno, pues lo he intentado, pero que tampoco hay que, hay que alunizar con esto. Así que, bueno, me parece muy, muy interesante. Y bueno, no sé si queréis profundizar ahí. Yo voy a hacer una última llamada porque me gusta mantener esto en unos tiempos razonables y eso es, bueno, intento que sea 3/4 de hora. O sea que quedarían 10 minutos, así que voy a proyectar el último comentario que me queda aquí sin proyectar, a menos que me haya equivocado, que creo que no. Y lo abordas, Jesús. Si hay algo más, te lo lanzo yo. Y os invito a que lancéis vuestra última pregunta, ¿vale? Que aprovechamos que ya tenemos aquí a Jesús antes del cierre. Así que vamos a por ella. Nos preguntan, ¿piensas que comunicar es ser provocador? Si alguien no me hace caso y quiero que lo haga, buscar las 1000 formas, ya que es difícil lo que decían, que pongan atención. ¿Cómo abordamos esto? Buah, es que claro, y eso yo no diría ni que o sea, eso ya no es ni persuasión, eso es manipulación, ¿no? Cuando Bueno, manipulas, yo esto, ¿no? Desde perdona, mi punto de Jesús. vista, Sí, sí. quería hilarlo. Bueno, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Fíjate, yo como lo recibo, que además a lo mejor tenía que haberlo cerrado, como lo recibo es con uno de los puntos que se me ha quedado antes, se nos ha quedado en el tintero, que es el que mencionabas de los vendehumos, ¿no? Al final, ser un poco más provocador en tu comunicación, pues a veces tiendes al plano de, joder, pues cuánto ruido hace, cuánto de, ¿sabes? Cuánto hay de realidad y de producto real, cuánto hay de humo y de plus de comunicación que me das aquí, bombo y platillo, que luego cuando lo miras y rascas, la propuesta en realidad no era para tanto, ¿no? Entonces, Claro. esa herramienta, la provocación realmente para captar la atención, que, joder, que es un bien escaso, ¿no? En los días que vivimos, pues cuánto de herramienta útil hay y cuánto de herramienta cargada por el diablo? Yo creo que para mí es una palabra que no me gusta demasiado, ¿no? Lo de provocador. Pero lo que está claro es que, desde luego, el ser tú mismo ya va a ser un filtro para conectar y cualificar a un determinado público, siempre pensando desde el punto de vista del negocio, ¿no? O sea, si quieres atraer a audiencia, ¿no? Desde que entiendo que al final se refiere a comunicar de una forma profesional. Si lo pensamos desde el punto de vista profesional, obviamente el ser políticamente correcto poco te va a aportar, porque al final la gente en lo neutro pues es neutra. En cambio, si pues dices cosas que aunque
puedan llegar a ser polémicas, las dices de una forma pues honesta, asertiva, con respeto a los demás y piensas realmente que es así, eso al final pues te vas a ir hacia un extremo o hacia otro, y eso que provoca que tu comunicación pues conecte con un determinado público que va a ir a muerte contigo y otro que no le guste. Entonces, pues a través de esa vía sí puede ser una buena forma de comunicar, ¿no? Sigo a una persona en tema de ventas que se llama Luis Mongemalo y usa ese tipo de comunicación, ¿no? Al final no deja indiferente a nadie. Sí, de hecho, su headline, no le conozco, pero si no me equivoco, su headline de LinkedIn es "Soy idiota". Sí. Claro, entonces ya no deja indiferente a nadie. Provocador, pues depende a quién se lo preguntes, ¿no? Entonces habrá gente que diga que sí y habrá gente que diga que no, y a los que no le gusta, pues perfecto. Pero lo que sí está claro es que una comunicación neutra donde igual no es la palabra, igual no es humildad, sino pues no estar al nivel de tu interlocutor. Al final tienes que hablar siempre al nivel de tu interlocutor. Si bajas la cabeza y no comunicas al nivel de tu interlocutor, pues no hay igualdad. Con lo cual, pues no es una comunicación. No va a haber, no va a haber equilibrio. Y sin equilibrio, pues estás hablando, no estás comunicando. Sí. Y hay un punto que ahí yo creo que es clave, que es a qué plazo juegas, porque cuando apuestas por esto que estamos hablando, que es el comunicar desde quién eres tú, desde la congruencia con quién eres tú, autoconocimiento y demás, estás haciendo una apuesta pues por la autenticidad del largo plazo, en realidad, que es un camino de largo plazo. Cuando tiendes a ser, pues eso, apretar un poquito más acá, una persuasión de más allá, una provocación aquí, no sé, un overpromise de libro en este anuncio, un tal, pues está claro que puede ser comunicación efectiva, pero yo creo que juegas más a corto plazo, ¿no? Y el problema para mí ahí siempre es que bueno, pues que hablando, por ejemplo, de entornos digitales y profesionales, pues puedes ganar autoridad a corto plazo. Claro que puedes vender. No te escucho, Jesús. No sé si es... Ahora sí. Sí, se entrecortó ahí. Que puedes ganar cierta autoridad a corto plazo, puedes vender tu producto, pero que te has jugado tu autenticidad a medio largo, ¿no? Y ahí son dos batallas diferentes. Es que al final depende el objetivo que tú tengas. Si realmente lo que quieres es vender masivamente y hacer publicidad y quemar el mercado, pues a corto plazo pues puede ser una buena opción. Lo lanzas, lo monetizas al máximo y se acabó, ¿no? O pues si te gusta lo que haces, si te gusta conectar con esas personas, estar rodeado de personas a las cuales tú aportas y ellos sienten que tú también le estás aportando, ¿no? Pensando en el largo plazo, pues hay que ir por el camino lento. Es el más farragoso, tienes que tener muchísima perseverancia y sobre todo, pues constancia. El estar ahí y tratar de mostrar esa coherencia que tú tienes, ¿no? Y yo creo que al final es lo más difícil, pero es lo más fácil, porque una vez encuentras esa forma, y yo creo que esto es un trabajo de toda la vida, o sea, al final yo hoy puedo estar pensando de una determinada forma y convencido de algo, pero me dan una otra versión, me lo han explicado, me dan datos, y ¿por qué no voy a cambiar de opinión? Al final no es nada malo. Parece que cuando tienes un pensamiento, muchas veces parece que tienes que ser, para ser coherente, tienes que mantenerlo durante toda la vida, y muchas veces eso es incoherente, porque todos evolucionamos, ¿no? Yo no soy el mismo Jesús que el de hace 5 años, o sea, pienso en muchas cosas diferentes y también he conocido personas diferentes, sectores diferentes, al emprender pues conoces negocios diferentes y eso también te abre la mente en muchos aspectos, ¿no? Y a raíz de escuchar un podcast que me gusta mucho, que se llama Espabilismo Freelance, la presentadora, que se llama Marina, ella decía que cuando lanzó su podcast, al final, pues estaba cohibida, le costaba mucho comunicar, bueno, al final comunicaba en base a lo que estaba establecido para un podcast en ese momento, ¿no? Y conforme se fue abriendo de repente, abriendo y comunicando, pues tal cual era, pues a veces le gustaba una comunicación pues más directa, menos profesional, o sea, profesional, pero menos, digamos,
llegando a lo coloquial, ¿no? Porque al final ella lo que busca es conectar con personas normales. Y precisamente decía, es que claro, es que la gente lo que valora en el podcast es que yo estoy comunicando de una forma cercana, natural. Para escuchar al gurú del tema, pues un freelance, por ejemplo, que es un freelance, un profesional, que es el perfil de su audiencia, lo que busca es alguien que esté a su nivel o un peldaño más arriba para sentirse identificado. Si escuchas al que ya va 5 años por delante tuya, pues dirás, joder, es que es imposible, no puedo, ¿no? Claro, es que ¿cómo vas a dar los mismos pasos que ha dado pues Joan Boluda si tú llevas un año en el negocio? Pues mira, Joan Boluda hace 4 años, el Joan Boluda de un año empezando y compárate con él, no te compares con el de ahora. Sí. Y eso fue una reflexión que a mí se ve una evolución. Probablemente la autenticidad de la que hablábamos tiene más que ver con los principios y tal, que bueno, que también evolucionamos, pero ahí yo creo que has dado la clave es la naturalidad, o sea, la naturalidad en cada momento, en cada fase es la que denota pues que estás siendo auténtico con quién eres, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, mira, me parece un magnífico cierre este tema, la naturalidad, la autenticidad en tu comunicación. Nos han lanzado algunos comentarios más, pero que, pues en vez de, como me ha gustado mucho este cierre, los voy a proyectar y los voy a hilar con lo que yo creo que es tu siguiente proyecto más a corto plazo, que es el juego, porque está claro que tienes ahí un receptor cercano que necesita que juegues y bueno, pues nada, nos lanzan algunos comentarios en torno a la dinamización de la comunicación, ¿no? Las dinámicas de grupo y tal, pues en torno al juego, para que sea más participativo y tal, pues María Eugenia, Cristina, nos lo dicen. Actitud lúdica al poder. Bueno, María cierra con lo que hemos comentado antes sobre su comentario. No hay nada más coherente que ser coherente con el cambio de la evolución natural propia. Tengo derecho a evolucionar y cambiar de opinión y contradecir a mí, yo del pasado, y es bueno porque ha incorporado una información y adoptado un nuevo contexto. Pues sí, es el desarrollo personal del que hablabas, ¿no? Y quien no esté en esto, pues es que no vive en este mundo porque estamos en cambio constante. Jesús, yo voy a hacer un mini cierre para agradecerte a ti, a la audiencia y a toda la comunidad de lo que llamo emprendimiento creativo, que como sabes tiene mucho que ver con esta autoridad y la comunicación es una de las señales. Y bueno, pues lo haré en el vídeo de cierre, pero te dejo que cierres, despidas, concluyas y digas lo que quieras. Genial, bueno, pues al final yo creo que una de las claves para comunicar mejor es esa base de decir, bueno, voy a parar, no voy a mirar herramientas, porque muchas veces tenemos la tendencia de ver herramientas, tips, hacks, aquellas cuestiones que pues pensamos que, bueno, siempre vamos a lo más rápido, ¿no? Pues yo quiero probar quiero hacer una landing page y en vez de pensar que quiero conseguir de esa landing page, me voy a la herramienta y a ver lo que sale allí, ¿no? Y con la comunicación es lo mismo, pensar realmente qué queremos ser, qué queremos transmitir, cómo queremos que se nos entienda, cómo queremos que realmente sea nuestra comunicación y en base a eso ir abriendo camino y paso a paso. Al final te grabas un vídeo, ves cómo comunicas, le pides feedback a la gente o das una formación, te pruebas, ¿no? Te pruebas hablando en público o te pruebas hablando en grupos reducidos. Y eso al final te va a dar muchísimo feedback. Claro, tienes que pedirlo, tienes que pedirle a la gente que te diga. Y después también otro ejercicio que a mí me encanta es, pues eso, grabarte y ver cómo eres tú cuando te escuchas grabado. Al principio, o sea, yo cuando miraba mis vídeos, hace unas semanas, miraba mis vídeos de hace unos años, de cuando empezaba a grabar vídeos en LinkedIn y decía, Dios, es que hablaba así, muy lento. No, y es cierto, y en el momento yo decía, ¡buah! Es que qué pasada lo que ha avanzado, ¿no? Y me comparo con lo de ahora, aunque no lo percibo, pero la gente me dice, joder, Jesús, has avanzado, ¿cómo vaya cambio, ¿no? Me decían hace unos meses. Y yo en plan, ostras, pues no lo percibo, ¿no? Es que inconscientemente esto es como cuando conduces. Ahora, si ya sabes conducir, lo haces de forma automática. Entonces, la clave, en resumen, pasar a la acción.
nunca vas a sentir seguridad antes de empezar a hacer algo. Por mucho que teorices la comunicación, te leas 1000 libros, no vas a conseguir avanzar si no pasas a la acción y si no te pruebas. Esa es la clave. Genial. Y nada, os invito, si queréis, a escuchar mi podcast en crearpresentaciones.com/podcast. Ahí pues entrevisto a personas, entre ellas dentro de unos meses publicaré la entrevista de Jesús, y el podcast se llama Comunicar más que hablar, están en todas las plataformas. Luego dejamos los enlaces en la descripción del vídeo, que quedará en YouTube y quedará aquí en LinkedIn. Justo. Y ahí, pues eso, os invito a que aprendáis sobre temas de comunicación, sobre temas de cómo hacer mejores formaciones y sobre temas de herramientas digitales que, bueno, son otra de mis grandes pasiones. O sea que, nada, gracias por abrir esta ventana, Jesús. Nada, a ti, Jesús, por la conversación, por venir y por darlo todo, que ha estado fenomenal. Te despido a ti y me quedo yo para cerrar. Muchísimas gracias. Jesús. Chao. Cuídate. Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Creo que nos ha dejado Jesús un montón de mensajes chulos sobre la comunicación, ligado con autoconocimiento, tipos de personalidad, herramientas para manejar la comunicación en distintos contextos. Cómo nosotros cambiamos y nuestra comunicación cambia con nosotros, está muy ligada al desarrollo personal. Comunicar es vivir, diría algún amigo mío por ahí. Y bueno, y cómo trabajarla también, porque al final hay muchas herramientas que nos ha ido dejando. Hemos hablado de distintos planos, personal, profesional, online, offline, y distintos contextos, más de venta, hemos hablado de disfrutar de la comunicación. Bueno, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido. Yo creo que este tema a mí me toca personalmente y, bueno, os dije que os iba a contar. Este formato versus que hago de vez en cuando, pues lo estoy metiendo dentro de Autoritas, que para mí es esta representación de la autoridad y la autenticidad en la que tanto creo. Y, bueno, que da forma pues a ese modelo de futuro del trabajo que yo me lo quiero traer al presente, al que llamo emprendimiento creativo. Y con esto, pues tengo que irme al cierre de agradecimiento a mi comunidad de emprendedores creativos, de la que Jesús forma parte, y otros de los que estáis aquí también. Y nada, y lo haré con el vídeo de agradecimiento con el que ya cierro. Gracias de nuevo a todos vosotros, gracias a Jesús. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos versus. Hasta luego.